buenos días tengan todos ustedes. Yo soy la doctora María del Rocío Salinas Díaz, soy residente de segundo año de Alergia e Inmunología Clínica y el día de hoy, gracias a la asesoría del doctor José Ignacio Canseco Villarreal, tengo el honor de presentarles la sesión correspondiente al día de hoy, la cual se titula Biomarcadores en asma y consenso mexicano en relación con la fracción exhalada de óxido nítrico en asma 2020. El asma, bueno, ya todos sabemos que es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias que se caracteriza por una obstrucción reversible al flujo de aire y también por una hiperreactividad de las vías respiratorias. En el año 2016 se estimó que aproximadamente casi 340 millones de personas en todo el mundo padecen asma. La OMS reporta que en México 8.5 millones de personas, que corresponde al 7% de la población, padece asma. Y de acuerdo a la Secretaría de Salud, de los 126.952 ingresos hospitalarios que se reportaron en el año 2013 por enfermedades respiratorias, el 20% fue por asma. Respecto a la carga económica del asma, en los Estados Unidos los costos anuales del asma directos e indirectos suman un aproximado de 80,000 millones de dólares al año. Y bueno, pues esto es en toda la población, o sea, que padece asma en este país. De estos, el 50% padece asma no controlada, principalmente por el mal cumplimiento de su tratamiento, o sea, por mal apego, el mal uso de los dispositivos de administración, la exposición continua a desencadenantes y también a las comorbilidades mal manejadas. Y de este 50% se estima que entre el 5 y 10% de los pacientes con asma en todo el mundo padecen una enfermedad grave. Y estos pacientes requieren dosis altas de corticosteroides inhalados, además de algunos otros medicamentos para el control de su enfermedad. Y bueno, pues este grupo se estima que utiliza más del 50% de los recursos de la atención médica. Aunque el asma pues se caracteriza por una obstrucción reversible de la vía aérea, pues con la investigación y pues en el curso de los años se ha documentado que varios pacientes desarrollan una pérdida que es irreversible de la función pulmonar. Se han realizado pues diferentes estudios y se encontró que cada exacerbación reduce 50 mililitros del BEF1 por paciente. Entonces se comprobó que la función pulmonar está relacionada de forma directa con las exacerbaciones. Es por esto que las principales guías de tratamiento del asma, por ejemplo la GINA, estipula que los dos pilares centrales para el tratamiento del asma son el control de los síntomas y la reducción del riesgo futuro. Esto último incluye evitar crisis asmáticas. Pues sabemos que la espirometría es la herramienta principal para el diagnóstico del asma, ya que calcula la limitación del flujo de aire y la capacidad pulmonar, pero esta no mide la inflamación de la vía aérea. Es por esto que la incorporación de biomarcadores en la evaluación clínica del paciente puede apoyar mucho al médico y a mejorar la calidad de vida del paciente. La definición de biomarcador proviene del término marcador biológico, que se define como una característica que es medida y evaluada de manera objetiva como indicador de procesos biológicos normales, patogénicos o respuestas farmacológicas a una intervención terapéutica. Para poder continuar tenemos que tener bien claro pues los siguientes dos definiciones, que es fenotipo, que son las características observables en un individuo que resultan de la expresión de genes, la presentación clínica de un individuo con un genotipo particular. Y endotipo proviene del término endofenotipo y es un subtipo de enfermedad definida de manera funcional y patofisiológica por un mecanismo molecular o por la respuesta farmacológica
a una intervención terapéutica. Bueno, pues sabemos que existen múltiples fenotipos y endotipos de asma en función de las características clínicas y fisiopatológicas. Esta clasificación se basa en primer lugar en la presentación clínica como la edad de inicio y la presencia de comorbilidades atópicas, y en segundo lugar por la presencia o ausencia de índices de inflamación subyacente de las vías respiratorias, y la podemos clasificar en enfermedad T2 alta o enfermedad T2 baja o no T2. Dentro del asma T2 alta podemos encontrar pues diferentes subtipos, como el asma alérgica de inicio temprano, la enfermedad respiratoria eosinofílica de inicio tardío, la enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina. Este endotipo representa el 60% de los pacientes con asma grave y responden a los corticosteroides inhalados. Se asocia con una mayor expresión de citocinas de tipo T2 como la IL-4, IL-5 e interleucina 3. Respecto al asma T2 baja, esta se caracteriza por la presencia de inflamación neutrofílica o mínima, o también se puede llamar pausigranulocítica de las vías aéreas. Hay dos mecanismos que conducen a la inflamación neutrofílica, los cuales son una respuesta inmune innata desregulada con posibles anomalías intrínsecas neutrofílicas y también una activación de la vía inflamatoria TH17. Y también encontramos varios subtipos, como el asma neutrofílica asociada con la exposición al humo, el asma en la edad avanzada, el asma de inicio tardío asociada con la obesidad. Y bueno, pues dentro de los antecedentes históricos de los biomarcadores de inflamación tipo 2, pues bueno, los primeros que se describieron pues es la IgE total, la cual se relaciona de manera directa con alergia, y también los eosinófilos en sangre periférica, que estos se relacionan con el porcentaje de eosinófilos en esputo en pacientes con asma, sobre todo en los pacientes que tienen asma leve a moderada. Pero bueno, dentro del asma grave, pues esto difiere un poco. Entonces, pues más o menos desde finales del milenio pasado se demostró que durante el proceso de inflamación eosinofílica bronquial se libera óxido nítrico, y que este óxido nítrico es medible en el aire exhalado como la fracción exhalada de óxido nítrico. Pues entonces la FeNO nos ofrece una idea pues general del nivel de inflamación eosinofílica, alérgica y no alérgica en nuestros pacientes. Y bueno, pues desde el año 2011 la Sociedad Torácica Americana fue la primera organización que pues emitió un documento de posicionamiento en relación al uso de FeNO en el manejo del asma grave. Perdón. Bueno, pues en esta tabla se engloban los biomarcadores de inflamación, los que pues se utilizan más comúnmente, los mayormente conocidos, mejor dicho. Estos se pueden muestrar pues de diferentes partes del cuerpo, y se incluye pues el aparato respiratorio superior e inferior, la saliva, la orina y también la sangre. Pero pues el método más específico para evaluar estos biomarcadores son las vías respiratorias, o sea, el árbol bronquial mediante broncoscopía. La broncoscopía, pues, combina biopsias, lavado broncoalveolar, cepillado, etcétera. Pero, pues, esta es una prueba que es invasiva y que puede generar complicaciones a los pacientes, por eso no se utiliza de rutina. Otro biomarcador, bueno, otro tipo de muestra donde podemos obtener diferentes biomarcadores es la inducción del esputo. Esta es menos invasiva y permite que se tomen muestras seriadas, pero lleva mucho tiempo y también requiere pues su medición en centros que sean altamente especializados y que estén bien equipados. Y bueno, pues ya los demás son fuera del tracto respiratorio, y pues tenemos en diferentes, principalmente pues la sangre periférica. En esta se puede obtener fácilmente, y se ha demostrado que los eosinófilos en sangre periférica se correlacionan, más bien se correlacionan con el recuento de eosinófilos en esputo en algunos estudios, pero no es siempre constante estos hallazgos. Además, también los eosinófilos en sangre como que varían
diariamente. Entonces, pues no es algo tan confiable, eh, que, eh, digamos, no es algo tan confiable y los valores como que varían dependiendo de la literatura que revisemos. Y bueno, pues al pasar de los años se han desarrollado otros biomarcadores más nuevos y que son menos invasivos, y también se han perfeccionado poco a poco los primeros biomarcadores, y pues contamos en el aliento exhalado con diferentes biomarcadores. Una pues es el feno, otra algunos componentes orgánicos volátiles que pues no los abordamos tanto aquí en esta sesión porque nos vamos a enfocar más en el feno. También tenemos el condensado del aliento exhalado, donde podemos medir el pH, y también algunas técnicas de imagen, sobre todo para valorar la remodelación de la vía aérea. En este cuadro podemos resumir los endotipos y los biomarcadores de inflamación en asma, además de la terapia blanco específica para cada tipo de fenotipo de asma. Bueno, pues nos encontramos la clasificación de asma grave como en asma no tipo T2 y asma de tipo 2. Podemos clasificarlos, vemos en color naranja los fenotipos de asma de tipo 2, la cual la podemos clasificar en alérgica, que puede ser eosinofílica o no alérgica con eosinofilia, o no alérgica sin eosinofilia, también el tipo mixto, y las que corresponden a un asma de no tipo 2 es la neutrofílica y la pausigranulocítica. Podemos ver en los dos principales cuadros, los dos principales, aquí es donde podemos utilizar el feno, que tiene como una correlación directa, y también nos puede servir para identificar o descartar la no alérgica o no eosinofílica. Básicamente porque en esta el feno va a estar disminuido y en estas pues va a estar un poco más alto. Pero bueno, vamos a ir explicándolo poco a poco en las siguientes diapositivas. Vamos a hablar sobre los endotipos del asma. Sabemos que es un síndrome que pues abarca diferentes fenotipos, y pues todos se distinguen, bueno, dependiendo de los síntomas, es por el endotipo que va a tener nuestro paciente, y pues forma un fenotipo particular. Estos fenotipos pueden tener diferentes endotipos, y la mayoría de los pacientes tienen un proceso de tipo T2, por lo que las células involucradas van a ser los linfocitos TH2, como lo vemos en la imagen. También pueden estar involucrados en las células linfoides innatas de tipo 2, células dendríticas, también células cebadas y eosinófilos. Algunos pacientes presentan un asma que no es tipo 2, como lo vemos del lado derecho. Estos tipos ya forman el tipo neutrofílico y el tipo pausigranulocítico. Y estos dos tipos tienen una respuesta menor a los corticosteroides inhalados. En esta imagen que vemos en la diapositiva se resumen los 4 endotipos de asma. También se ven las células y las citocinas que participan en cada uno, y también los posibles biomarcadores. Vemos el óxido nítrico, se produce exclusivamente en el asma alérgica y en el asma eosinofílica no alérgica. El asma neutrofílica solo va a producir los neutrófilos en esputo. Y mientras que la pausigranulocítica, en esta pues no vamos a poder utilizar biomarcadores porque carecen de células inflamatorias. En este mecanismo hay más como moléculas que estimulan el crecimiento y la activación de células de músculo liso. Este es un enfoque basado en biomarcadores para identificar los fenotipos y endotipos de asma grave. Entonces, pues este algoritmo nos va a servir mucho para ir clasificando a nuestros pacientes. Por ejemplo, si tenemos un paciente que ya tiene la determinación de IgE específica, de eosinófilos y de feno,
feno cuando está disponible. Podemos ver si es clínicamente relevante, si tiene una IgE específica de alergenos, y ya nos vamos pues respondiendo las preguntas, si sí lo tiene o no lo tiene, y este algoritmo nos puede llevar a cómo clasificar a nuestro paciente en endotipos. Por ejemplo, en el caso de que nuestro paciente sí tenga una sensibilización a alergenos, eh, podemos irnos hacia pues, el lado izquierdo y ver si el paciente cumple criterios clínicos para una aspergilosis broncopulmonar perdón, o micótica. Y si la respuesta es sí, pues bueno, podemos como que irnos hacia ese diagnóstico. En caso contrario, pues podemos valorar, por ejemplo, la edad de aparición de la enfermedad o si tiene algunas otras comorbilidades atómicas. Las ventajas del uso del afeno, pues bueno, se han ido comprobando pues a lo largo de los años y básicamente nos sirve para identificar pacientes que no se beneficiarían por el incremento en la dosis de esteroides inhalados al tener una inflamación eosinofílica baja. Y bueno, como vemos en la imagen con una pues P significativa, está comprobado que tiene una mejor correlación con el control del asma que las pruebas de función pulmonar como la espirometría. La correlación del feno con el nivel de gravedad, para evaluar esto se midió el feno en controles sanos en pacientes con asma leve, sin tratamiento previo con corticosteroides y en pacientes con asma grave. Las mediciones se realizaron al inicio, en la semana número 3, en la semana 6 y revelaron elevación significativa y constante en el nivel medio de feno en el grupo de asma grave en comparación con los grupos de asma leve y controles sanos. Bueno, pues ahora ya que hablamos un poquito sobre los biomarcadores, ahora vamos a empezar a hablar del consenso mexicano de la fracción exhalada de óxido nítrico en asma del año 2020. Nuestra profesora, la doctora Alejandra Macías Baiman, ella forma parte de los autores principales de este consenso. Este consenso se elaboró con varios expertos en el área de alergología y neumología. Ellos buscaron en la literatura, pues, estudios publicados desde el año 1990 hasta el año 2019, un año antes de la publicación, y pues básicamente se organizaron en este consenso respondiendo a varias preguntas donde se justifica su respuesta. Y bueno, pues lo vamos a ver ahorita en las siguientes diapositivas. Vamos a hablar de diferentes apartados, son 6 apartados. El número 1, feno en el diagnóstico de adultos con asma. El número 2, en pacientes pediátricos. El número 3, en adultos con asma grave, el diagnóstico y el tratamiento. En el número 4, niños con asma grave. Número 5, la medición de feno para los ajustes en las dosis de corticosteroides. Y por último, vamos a hablar un poco del feno en la práctica clínica. Los usos de la feno que se abordan en este consenso son que la feno la podemos utilizar como una herramienta complementaria para el diagnóstico de asma, también como apoyo en la elección de la dosis inicial de los corticosteroides inhalados, también como apoyo en el manejo de asma y el ajuste de dosis de corticosteroides inhalados. También la podemos usar como una herramienta en el paciente con asma grave para apoyar la elección del tratamiento biológico y también como herramienta en pacientes con asma difícil de tratar para sospechar una mala adherencia al tratamiento y para identificar pacientes de mayor riesgo de pérdida de función pulmonar. La utilidad diagnóstica de la feno, bueno, este consenso nos dice que lo mejor es evaluar al paciente en una evaluación multidimensional. Esto permite evaluar diferentes aspectos del asma y también pues ayudar a la toma de decisiones acerca del tratamiento y para mantener el control de nuestros pacientes y sobre todo disminuir el riesgo futuro de exacerbaciones. Esta evaluación multidimensional consiste en aplicar pues estos criterios. La prueba clínica, que sería con el ACT, las pruebas funcionales como con espirometría, flujometría o pruebas de reto bronquial,
y también la prueba de inflamometría, que sería la medición de la FeNO. Vamos a empezar con el primer apartado, que es FeNO en el diagnóstico de adultos con asma. Bueno, olvidé comentarles que estas preguntas están divididas por edad. En niños de mayores de 12 años, bueno, los consideramos adultos. Entonces, la primera pregunta es, ¿la FeNO puede aportar información adicional para mejorar el diagnóstico del asma? Y este consenso sugiere que sí, que en caso de disponer de la FeNO, un resultado positivo es compatible con inflamación eosinofílica y esto aumenta la probabilidad de tener asma. La FeNO normal reduce de forma considerable la probabilidad de asma, pero no la descarta, y esto es muy importante y se justifica, bueno, de la siguiente manera. La prueba de la FeNO no es una prueba de función respiratoria, esta se clasifica como una prueba de inflamometría. Esta puede ser positiva, lo cual se asocia con una inflamación de tipo 2 y negativa en el fenotipo de asma neutrofílica. Y puede indicar asociaciones moderadas o altas con el nivel de eosinófilos en sangre y en esputo, pero no se le puede considerar de utilidad para descartar o confirmar asma, porque el nivel de la FeNO se puede alterar por factores externos que dan resultados falsos positivos y negativos. Más adelante veremos algunas condiciones que pueden afectar los valores de la FeNO. Para el diagnóstico de asma, la FeNO mostró una sensibilidad de 43 a 88%, con una especificidad del 60 al 92%, con valor predictivo positivo del 54 al 95% y valor predictivo negativo del 65 al 93%. Además, tiene una proporción de falsos positivos del 20% y falsos negativos también del 20%. Todos pues, estos datos son los que este consenso encontró en todos los estudios que revisaron. Concluyen que el uso de la FeNO y la espirometría, seguido de pues, algunas otras pruebas, es el método más preciso para diagnosticar y evaluar el asma. La siguiente pregunta es, ¿la FeNO puede aportar información adicional para instaurar el nivel inicial de tratamiento adecuado con corticosteroides inhalados? Y este consenso sugiere que sí, que los sitios donde se puede realizar, ya sea clínicas especializadas o por especialistas en asma, sugiere la FeNO como una prueba para seguimiento y para ajuste de tratamiento en niños y en adultos. Esto se justifica como una prueba positiva o un incremento significativo del valor basal. Esto se asocia con mayor inflamación. Además, la FeNO puede ayudar a ajustar el tratamiento del asma, ya que se demostró que el uso de la FeNO para el seguimiento y el ajuste del tratamiento del asma no controlada ayuda a reducir las exacerbaciones o su gravedad. Se encontró, en los estudios iniciales, se encontró que la FeNO no tiene impacto en el control de síntomas en niños y en adultos. Pero conforme se fueron pues, estudiando más y después de los resultados que se obtuvieron en este metaanálisis donde se publicó que no tiene impacto en el control, se realizaron pues otros estudios. Uno, pues de los más importantes, un estudio con 295 adolescentes y adultos con asma leve persistente, en el cual la FeNO y la determinación de eosinófilos ayudaron a determinar la probabilidad de que los pacientes respondieran a un tratamiento inicial con corticosteroides inhalados. Estos pacientes recibieron aleatoriamente mometasona o tiotropio de acuerdo con la cuenta de eosinófilos en esputo. Aquellos que con aumento de la FeNO o eosinófilos tuvieron más probabilidad de responder a la mometasona que al tiotropio. Otro estudio también investigó la FeNO para predecir la respuesta al tratamiento con corticosteroides en 294 pacientes con síntomas respiratorios inespecíficos y sin respuesta al broncodilatador. El valor basal de la FeNO fue un mejor predictor de mejoría clínica del control del asma, la tos y del BEP1 con tratamiento por corticosteroides que los eosinófilos o el BEP1. O incluso la evaluación clínica del asma.
En esta tabla vemos los niveles de inflamación eosinofílica de la vía aérea y sugerencias para interpretar el diagnóstico y el monitoreo del asma. Bueno, esta es para adultos y vemos que para el diagnóstico, bueno, tenemos pues los diferentes valores. Bajo se considera menos de 25 partículas por billón, intermedio de un resultado de 25 a 50 y alto más de 50 partículas por billón. Entonces podemos clasificar a nuestros pacientes primero si tienen clínica o, bueno, si no la tienen. Y en base a si tienen tratamiento o no. Si nuestro paciente no tiene corticosteroide de mantenimiento, se puede sospechar diagnóstico de asma cuando el resultado sea mayor a 40 y si lo tiene, el diagnóstico de asma se puede sospechar cuando el paciente tenga más de 25 partículas por billón. Y ya para el monitoreo de los síntomas, podemos pues disminuir o, bueno, más bien ajustar la dosis del corticoesteroide, pues también dependiendo del resultado. Y aquí no lo dice, para el monitoreo de los síntomas, por ejemplo, si tenemos un paciente con un FeNO de mayor a 50, aquí nos recomienda descartar un resultado falso positivo, revisar factores externos o comorbilidades que aumenten la FeNO. Entonces, principalmente, bueno, lo que seguiría sería revisar la técnica y adherencia al tratamiento. Y este cuadro, pues, nos engloba eso, nos resume como que lo que debemos de realizar o sea, para interpretar el resultado de la FeNO y ajustar el tratamiento en nuestros pacientes. Bien, ahora vamos a hablar sobre el diagnóstico de pacientes pediátricos con asma. La primera pregunta de este apartado es, ¿la FeNO puede aportar información adicional para mejorar el diagnóstico de asma? Y este consenso sugiere que sí, que los pacientes entre 6 y 12 años con atopia y síntomas respiratorios sugestivos de asma con obstrucción reversible confirmada por espirometría, la medición de la FeNO podría ayudar a complementar la sospecha diagnóstica del asma con fenotipo eosinofílico, en conjunto con otros marcadores como eosinófilos e IgE sérica total. Se sugiere también que en niños con sospecha de asma, pero sin alteración espirométrica, una FeNO elevada aumenta la probabilidad de tener asma. Para justificar esta respuesta, bueno, aunque los estudios en niños son o sea, hay menos estudios en niños que en adultos, hay pues varios estudios que sugieren que en niños con síntomas respiratorios y atopia, la FeNO tiene un valor predictivo alto para el diagnóstico. En los niños el punto de corte varían con las literaturas, pero en la mayoría el punto de corte se estableció en 35 partículas por billón. Y también se ha reportado que en los niños preescolares los eosinófilos en sangre periférica mayor a 4%, esto es un marcador importante de riesgo para asma futura. Pero bueno, en un estudio de 245 niños con síntomas respiratorios, se pudieron establecer los valores predictivos positivos y negativos de la FeNO para el diagnóstico de asma. De estos 245 niños, 167 tenían asma diagnosticada por clínica y por espirometría. El punto de corte se estableció en 22 partículas por billón en 90.5 y 48.6%, bueno, de los dos grupos, del grupo de asma y de los otros pacientes que no tenían diagnóstico de asma, pero que tenían síntomas respiratorios. Y en los niños con atopia, la FeNO demostró un mejor desempeño diagnóstico al compararla con el resto de la muestra. La siguiente pregunta es, si la FeNO puede aportar información adicional para instalar el nivel de tratamiento adecuado, y este consenso sugiere que sí, que el monitoreo de la FeNO puede ser de utilidad como parámetro para instalar y modificar el tratamiento de control del asma eosinofílica. Así, el tratamiento guiado por FeNO puede reducir las exacerbaciones y se recomienda tomar precaución de su interpretación, dado que las infecciones respiratorias pueden elevar la medición de la FeNO sin que esto signifique un aumento en la inflamación bronquial por asma. Para justificar esta respuesta, pues los estudios previos han demostrado que la FeNO se incrementa en niños con asma
en especial cuando el asma no está controlada y también durante las exacerbaciones. Los valores de la feno, particularmente en casos de asma eosinofílica descontrolada, pueden orientar al manejo inicial o a los ajustes del tratamiento con corticosteroides. Y se demostró que los niveles de la feno disminuyen de forma dependiente de la dosis con el tratamiento con glucocorticoides y que aumentan cuando este tratamiento se retira. Así pues, la estrategia para establecer la dosis de mantenimiento de los corticosteroides inhalados según el nivel de la feno ha demostrado reducir el número de pacientes con exacerbaciones a expensas de un aumento en la dosis promedio del corticosteroide. Y bueno, pues este cuadro, pues similar al que vimos anteriormente en adultos, pero aquí los valores cambian. Vemos que para considerar una feno baja se considera en niños y que sean menos de 20 partículas por billón. Intermedio sería entre 20 y 35 y alto mayor de 35. En el paciente que no tiene corticosteroide inhalado de mantenimiento se puede sospechar diagnóstico de asma cuando tiene un feno mayor a 35 y cuando tiene el tratamiento con corticosteroide de mantenimiento se puede sospechar diagnóstico de asma cuando la feno es mayor a 20. Y bueno, pues aquí nos aconseja si podemos aumentar o disminuir las dosis de corticosteroides según el resultado de la fe. El siguiente apartado es adultos con asma grave, diagnóstico y tratamiento. La primera pregunta de este apartado es, ¿la feno puede aportar información adicional para la endotipificación del asma grave? O sea, definir si es un asma tipo 2, y este consenso recomienda que sí. La feno y el recuento de eosinófilos se relacionan con inflamación eosinofílica de la vía aérea y de su nivel de gravedad, además que aporta información adicional de la espirometría y la IgE sérica total. Además, a diferencia de los eosinófilos, la feno se relaciona con los niveles de interleucina 13. La endotipificación es importante para la selección de un medicamento biológico. Y para la justificación de esta respuesta, pues sabemos que existen pues diferentes medicamentos biológicos y que algunos los podemos utilizar para el asma alérgica o para el asma eosinofílica. Sabemos que la inflamación eosinofílica puede deberse pues a un proceso alérgico, puede ser mediado por IgE o no. Y pues en la inflamación eosinofílica, que es de tipo alérgico, pues hay una activación del sistema inmunitario adaptativo. Y esta activación pues de mediadores es específica y es mediada principalmente por los linfocitos TH2 y pues que van dirigidos contra alergenos. Por otro lado, la inflamación eosinofílica, que no es alérgica, aquí se incluye más una activación de células linfoides innatas tipo 2 que se relacionan más como con una activación más inespecífica, pero del sistema inmune innato. Entonces, estas dos formas se denominan inflamación tipo 2 y la feno es un marcador de estos dos tipos. Y bueno, por otro lado, la elevación de la IgE sérica total se relaciona más con el asma alérgica, ya que solo se presenta en una minoría de los pacientes que tienen asma alérgica, pero pues esto es menos confiable porque la IgE sérica se deposita más en los tejidos, entonces es más confiable medir, por ejemplo, la IgE sérica con pruebas cutáneas, por ejemplo, que en sangre periférica. Y bueno, las interleucinas que se relacionan directamente con la inflamación del tipo 2, pues principalmente son la interleucina 5, que estas aumentan el número de eosinófilos pues por diferentes mecanismos, y también la interleucina 13. Y ojo aquí que la interleucina 13 es la que activa la sintasa de óxido nítrico, que es la enzima responsable de la producción de óxido nítrico. Así que pues la feno se relaciona con varias citocinas de tipo 2, pero la principal es la interleucina 13. La siguiente pregunta es, ¿la feno puede aportar información adicional para instalar la dosis adecuada de corticosteroide inhalado en el asma grave? Y la respuesta a esta pregunta es que sí se sugiere.
Administrar una mayor dosis de corticosteroides inhalados a pacientes con asma grave y mayor nivel de feno reduce la frecuencia de las exacerbaciones. El tratamiento guiado por feno para el asma parece de especial utilidad en pacientes con exacerbaciones frecuentes, por lo que se recomienda usar la feno en el contexto de una evaluación integral del paciente. Para justificar esta respuesta, sabemos que los corticosteroides inhalados son el tratamiento de primera elección para el asma con inflamación de tipo 2. La feno se relaciona con el grado de inflamación eosinofílica, predice la probabilidad de exacerbación y una feno elevada de forma consistente por varios años se relacionó con mayor pérdida de función pulmonar. Una feno elevada en un paciente sin manejo indica una probabilidad alta para una respuesta al corticosteroide inhalado. En el paciente con asma, la determinación de la gravedad y pues, el endotipo inflamatorio de la vía respiratoria, solamente con la clínica y con la espirometría, es pues poco preciso. Entonces, por eso se recomienda el utilizar la feno. En un estudio se agregó la feno como parte integral de este abordaje en 7.901 pacientes con asma entre 337 médicos en Estados Unidos. Aquí se demostró que la dosis del corticosteroide inhalado se cambió en el 90% de las prescripciones y en la gran mayoría se aumentó la dosis. La siguiente pregunta es, ¿la feno puede aportar información adicional para seleccionar eventualmente un medicamento biológico? Y este consenso recomienda que sí, que en pacientes con feno y eosinófilos incrementados, los medicamentos biológicos que reducen la acción de la interleucina 5, como MEPO, Benra y Reslizumab, deben indicarse en circunstancias muy específicas. El omalizumab fue el biológico más eficaz en pacientes con feno mayor a 20 o eosinófilos mayor a 260 células por microlitro. Por otro lado, el dupilumab mostró eficacia en pacientes con feno elevada sin importar el recuento de eosinófilos en pacientes de 18 años o menos. Para justificar esta respuesta, la medición de la feno ayuda a identificar a pacientes con asma que se beneficiarán del tratamiento con ciertos agentes biológicos, por lo que las guías para tratamiento de asma, como la GINA, recomienda medir la eosinofilia en sangre periférica y feno para identificar a los pacientes con inflamación tipo 2 de las vías aéreas. Y en adolescentes y adultos con asma alérgica grave, un valor de la feno mayor de 20 y un valor de eosinófilos mayor a 200 células por microlitro aumentan la probabilidad de una buena respuesta a omalizumab. En el siguiente apartado sobre niños con asma grave, la primera pregunta es, ¿la feno puede aportar información adicional para la endotipificación del asma? Y este consenso sugiere que sí. La feno elevada en niños con asma grave puede ser indicación de la presencia de inflamación de tipo 2. Para justificar esta respuesta, los mediadores de la feno pues, se han comparado con otros procedimientos diagnósticos. Entonces, en niños, la feno con de 19 partículas por billón o más, se ha demostrado que tiene sensibilidad y especificidad elevada y mostró una buena correlación con los eosinófilos en el escudo inducido y con las pruebas de reto bronquial. Además, la medición de la feno demostró ser semejante al recuento de eosinófilos como indicador de la cuenta de eosinófilos en esputo. Además, la feno está disponible para su uso en la cama del paciente, facilitando a los médicos la toma de decisiones. Para realizar la maniobra de la feno, el paciente genera una exhalación lenta y sostenida durante 10 segundos por el sensor del aparato que mide la fracción exhalada del óxido nítrico. Aquí la pantalla del aparato va a mostrar una animación que incita al paciente para exhalar durante el tiempo necesario para la medición. La siguiente pregunta de este apartado es si la feno puede aportar información adicional para la selección de la dosis correcta inicial de los corticoides inhalados, y este consenso sugiere que sí.
que la estrategia de evaluación multidimensional de control ayuda a identificar a pacientes subevaluados y sobreevaluados de manera clínica. En niños con asma moderada grave existe una relación estrecha entre los síntomas y el nivel diario de la FeNO. Para justificar esta respuesta, el uso de los corticoides inhalados en los pacientes pediátricos, pues a veces preocupa mucho pues a los familiares, a los médicos también. A veces pues es difícil tomar la decisión de seguir, aumentar o suspender el tratamiento con los corticosteroides, pues ya que se pueden exacerbar, pues se puede, o sea, el control del asma se puede exacerbar, el paciente puede presentar crisis si no se monitorea adecuadamente este paciente. Por lo que las guías GEMA recomiendan que en los pacientes pediátricos sintomáticos con valores de FeNO menores de 20 se considere improbable que el uso de corticosteroides brinde beneficio. La medición de la FeNO junto con el ACT y la espirometría para evaluar el control de asma en niños demuestra que el aumento en la FeNO, pero no la reducción del BEP1, se asocia significativamente con un aumento del riesgo de perder el control del asma después de suspender los corticosteroides inhalados. Entonces, bueno, pues esto responde muy bien a esta pregunta. La siguiente pregunta es, ¿la FeNO puede aportar información adicional para seleccionar un medicamento biológico? Este consenso sugiere que sí, en casos selectos. El único medicamento biológico aprobado en México a partir de los 6 años es el omalizumab. Las guías de referencia internacionales para adolescentes y adultos mencionan que existe mayor probabilidad de eficacia en pacientes con FeNO mayor o igual a 20 partículas por millón o eosinófilos mayor a 260 microlitros. Mayor de 260 células por microlitro de sangre. Para justificar a la pregunta anterior, la medición de la FeNO ayuda a identificar a pacientes con asma que se beneficiarán del tratamiento con ciertos agentes biológicos. La angina recomienda el uso de un algoritmo basado en la espirometría, el nivel de eosinófilos y la FeNO para identificar a los pacientes con inflamación tipo 2 de las vías aéreas para predecir qué pacientes responderán y evaluar la respuesta al tratamiento. En el siguiente apartado, la medición de la FeNO para guiar ajustes en las dosis de corticosteroide, la primera pregunta es si la FeNO puede aportar información adicional a los datos clínicos del control de asma acerca de cómo ajustar la dosis del corticosteroide para reducir el número de exacerbaciones. Y este consenso sugiere que sí, que el tratamiento guiado por FeNO reduce el número de exacerbaciones y mejora la puntuación del ACT. Sin embargo, no se modifica la dosis final de los corticosteroides inhalados ni las pruebas de función pulmonar, además de que no existe un algoritmo basado en evidencias que oriente acerca de cómo ajustar la dosis de corticosteroide inhalado de acuerdo con los valores de la FeNO. Para justificar esta pregunta, se tiene que los niveles basales de la FeNO no pueden predecir el riesgo de exacerbaciones futuras, pero sí tienen una correlación positiva con el número de exacerbaciones en el año previo. Por ejemplo, una FeNO mayor a 41 corresponde a 4 más exacerbaciones en el año previo. Y los valores de la FeNO también son útiles para establecer el riesgo de exacerbación inducida por virus. Por ejemplo, en pacientes con FeNO mayor de 25, estos tuvieron un riesgo 3.4 veces mayor comparado con pacientes con una FeNO más baja. La siguiente pregunta es si la FeNO puede aportar información adicional a los datos clínicos de control de asma acerca de cómo detectar la mala adherencia y como consecuencia el subtratamiento y mayor frecuencia de exacerbaciones aún con la prescripción adecuada. Y la recomendación es que sí, los niveles de FeNO disminuyen después de la administración de corticosteroides tanto por vía inhalada como oral, por lo que pueden utilizarse para sospechar la mala adherencia o la técnica incorrecta en el uso de los corticosteroides. Pero no hay que olvidar que también existen otras causas de FeNO elevada. Para justificar esta pregunta, la disminución de la FeNO es dependiente de la dosis del esteroide. Y también hay que tomar en cuenta que la reducción de la FeNO es más rápida en los pacientes que no tienen buena adherencia a su tratamiento después de 7 días
de buena adherencia. Los niveles bajos de la feno pueden indicar buena adherencia al tratamiento, pero también pueden ser el resultado de una mejoría en el apego por una exacerbación reciente. Por lo que es muy importante, antes de considerar cualquier cambio en el tratamiento, primero evaluar la adherencia a la medicación, también evaluar los factores desencadenantes y evaluar la técnica del inhalador. Los niveles elevados, intermedios o altos de la feno en pacientes que permanecen sintomáticos a pesar del tratamiento de mantenimiento con corticosteroides inhalados indica un control subóptimo. Cuando el paciente permanece sintomático con niveles elevados de la feno a pesar de una evaluación y optimización de estos factores, puede ser posible un mejor control al aumentar la dosis del corticosteroide o mediante la adición de algún otro tratamiento como los antileucotrienos. Y es importante tomar en cuenta que existen pacientes que tienen niveles altos normales. En estos pacientes se puede administrar un curso de 10 a 14 días con corticosteroides orales o aumentar el corticosteroide inhalado para establecer el valor basal alto normal. Y si el paciente permanece asintomático con niveles estables altos de la feno, se puede considerar una reducción de los corticosteroides inhalados con seguimiento a las 4 semanas. La GINA recomienda que la supresión de los valores elevados de la feno después de 5 días de tratamiento observado de manera directa es indicador de pobre apego en el pasado. Y la guía GEMA dice que con valores de la feno mayor a 20 en pacientes sintomáticos y más de 35 en pacientes asintomáticos, esto sugiere mala adherencia o técnica de inhalación. La siguiente pregunta es si la feno puede aportar información adicional a los datos clínicos de control de asma acerca de cómo identificar a aquellos que están bajo riesgo de tener una pérdida de función pulmonar. Y este consenso dice que sí, que se puede identificar a aquellos individuos con riesgo de pérdida progresiva de la función pulmonar, incluso en aquellos con asma estable y en especial aquellos que tienen valores elevados de forma persistente. Para justificar esta respuesta, se evaluó una cohorte de 122 pacientes adultos mayores de 25 años con asma estable en un estudio prospectivo durante 3 años. Se encontró que los valores de la feno mayores a 40.3 partículas por billón identificaron a las pacientes con disminución rápida del BEP1. Y aquellos con feno alta de forma persistente tuvieron tasas más elevadas de disminución de la feno que aquellos con valores más bajos. Por último, el último apartado, la feno en la práctica clínica. Las sugerencias prácticas para el uso de la feno en la práctica clínica. Para esto debemos de tomar en cuenta que existen condiciones que pueden influir en los valores de la feno. Algunas de ellas son controversiales y deben de registrarse al momento de la medición, como la edad, el sexo, la talla, ya que la feno aumenta con la estatura, el ciclo menstrual y el ciclo circadiano, ya que en los estudios que hay hasta la fecha se ha encontrado que la feno es más alta en los hombres, también en las personas que tienen progesterona elevada y más temprano en la mañana en los niños. Aunque en los adultos parece no haber diferencias significativas respecto a que aumente más temprano en la mañana. La feno tampoco parece alterarse en el embarazo. Estas son algunas condiciones clínicas que pueden modificar la feno. Por ejemplo, la rinitis alérgica, la dermatitis atópica, las bronquiectasias o el lupus puede aumentar la feno, y la fibrosis quística, la hipertensión pulmonar, la displasia broncopulmonar o la rinosinusitis crónica pueden disminuir el valor de la feno. Estas son algunas condiciones que pueden producir cambios en las concentraciones de la feno. Por ejemplo, se aumenta con la ingesta de agua o de cafeína, con la administración de salbutamol o con la ingesta de alimentos ricos en nitratos, por ejemplo, la lechuga. Y se disminuye con el ejercicio, con la administración de esteroides inhalados, con la maniobra de expiración forzada, por decir algunas. Sobre el costo-beneficio del uso de la feno en el manejo del asma,
Las guías NICE expresaron a favor del uso del afeno para el diagnóstico del asma junto con la espirometría y para guiar el tratamiento del asma, sobre todo en pacientes con exacerbaciones frecuentes. Otros estudios apoyaron el costo-beneficio y un modelo de costos en un año en el manejo de asma calculó un ahorro de aproximadamente 62.53 euros por paciente al incluir la afeno en el manejo. Traspolando esta cantidad económica por paciente en México, más o menos se tendría un ahorro de 500 millones de dólares si implementáramos el uso del afeno en nuestros pacientes. Las consideraciones especiales para la afeno en menores de 5 años, pues bueno, ya sabemos que hay pocos procedimientos que pueden evaluar o confirmar el diagnóstico de asma en este grupo de edad, pero sí es importante contar con algún marcador que sea no invasivo en este grupo de edad, menores de 5 años, que cuantifiquen la inflamación de la vía aérea, por lo que la medición del afeno puede ser útil en la evaluación de estos pacientes. En este cuadro vemos diferentes estudios, es un resumen de diferentes estudios con los diferentes puntos de corte que se han reportado. Y pues vemos que es muy variable. Estas son algunas condiciones que deben evitarse antes de realizar la prueba. El ejercicio, 1 hora previa, la administración de broncodilatador inhalado, también 1 hora previa, tabaquismo, la ingesta de agua y alimentos en general, también 1 hora previa. Se deben evitar las bebidas con cafeína 2 horas previas, el uso de inhaladores en general 12 horas previas y la ingesta de alcohol de 12 a 48 horas previas antes de realizar la medición de FeNO. Y ya para concluir, los miembros de este consenso proponen para el diagnóstico de asma los valores señalados, se presentan sugerencias acerca de cómo interpretar los valores. ¿Tenemos una tarjetita? Con presencia o ausencia. La que le di con el código. Con presencia o ausencia de sintomatología sugestiva a manera de guía para el diagnóstico y manejo del paciente con asma. La FeNO tiene un lugar sólido en la evaluación de los pacientes con asma grave y es uno de los biomarcadores que podría indicar cuáles pacientes pueden tener mejor respuesta a ciertos medicamentos biológicos. Y los puntos clave en relación con el uso de la FeNO, esto es como que el resumen de las sugerencias y recomendaciones de este consenso. Y como conclusiones personales tenemos que la FeNO se relaciona con el nivel de inflamación eosinofílica en las vías aéreas y los niveles de la interleucina 13, por lo que podría ser una herramienta diagnóstica y de seguimiento en el asma. La medición de la FeNO sirve para el diagnóstico de asma en clínicas especializadas, tanto en niños como adultos, así como para determinar el nivel de tratamiento con corticosteroides. En el asma grave se recomienda la FeNO para la endotipificación y para detectar la mala adherencia terapéutica, el subtratamiento y el riesgo de crisis. Se sugiere su uso para determinar el nivel de tratamiento con corticosteroides e identificar pacientes con riesgo de tener una pérdida de la función pulmonar. Y en el adulto se sugiere su uso para mejorar la elección de medicamentos biológicos y solo en casos selectos en niños. Y pues es todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención.